Antes había muerte así también, porque el estudiante era común encontrarse De este centro penal pueden llegar a ser inhumanas y degradantes porque no hay acceso a nadie a ese centro penal, ni abogados, ni defensorías, ni siquiera medios de comunicación pueden ingresar para verificar y constatar las condiciones. sale mejor. Sí, yo también. Para nosotros representa el monumento a la justicia más grande que jamás hayamos construido. No hay nada que esconder. Ahí van a ir los miembros de estas organizaciones terroristas.